Fíjense, este conjunto A lo pueden observar bien ustedes o hacer con la cámara. Se ve bien. Bien. Acá tenemos un conjunto A y un conjunto B. Al conjunto A le llamo conjunto de partida y al conjunto B le llamo conjunto de llegada. Fíjense que entre el conjunto A, del conjunto A salen flechitas para el conjunto B. Esto quiere decir que el elemento B del conjunto de llegada se vincula con el elemento 1, el conjunto de partida se vincula con el elemento 1 del conjunto de llegada. El elemento C del conjunto de partida se vincula con el elemento 2 del conjunto de llegada, el D del conjunto de partida, el 3 con el conjunto de llegada. ¿Se puede observar eso? ¿Sí? Sí, profe. Vamos. Acá tenemos también un conjunto de partida A y un conjunto de partida B. Y fíjense que de B salen dos flechitas para el conjunto B. Perdón, de A salen dos flechitas para el conjunto B. Fíjense, B se vincula con 1 y 2. C se vincula con 2. Y D se vincula con 3 y con 4. ¿Eso lo pueden observar? Sí, sí. Bien, y acá abajo tenemos un sistema de ejes cartesianos. Está el eje X y el eje Y, y acá tenemos una curva. Y esta curva me vincula elementos del conjunto X con elementos del conjunto Y. Yo marqué un punto en particular, este que ustedes observan acá, y le puse al valor de X, X1, y al valor de Y, Y1. Este punto vincula a X1 con Y1. Pero si queremos observar las vinculaciones que tiene el conjunto X con el conjunto Y, no lo vamos a poder hacer nunca porque son infinitas por esta curva que ustedes observan acá. Esta curva tiene infinitos puntos, por lo tanto van a tener infinitas vinculaciones entre valores de X y valores de Y. Perdón, voy a empezar a grabar la clase porque iba a arrancar. Ahí está. Arrancamos con la grabación. ¿Se puede entender lo que acabo de decir? Sí. Bien. Bueno. Este se llama diagrama de Venn. Ustedes lo pueden leer en el PDF, se llama diagrama de Venn. Diagrama de Venn y sistema de eje cartesiano. Son tres relaciones entre dos conjuntos. Un conjunto A, que se llama conjunto de partida, y un conjunto B, que lo llamé conjunto de llegada. Pero son tres relaciones que hay entre dos conjuntos. La relación en el sistema de ejes cartesianos está definida por esta curva. La relación entre el conjunto A y el conjunto B está definida por la flechita. Y lo mismo con este diagrama de Venn. Recuerden bien, diagrama de Venn, que son estos diagramas que pueden observar arriba, sistema de eje cartesiano, que son los ejes que ustedes ya conocen del colegio secundario. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, es una relación entre el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Matemáticamente esto se puede definir también, y los vamos a definir. Fíjense que la definición, que ustedes también la tienen en el PDF, dice lo siguiente: el par XY es parte de la relación tal que X pertenece al conjunto de partida y pertenece al conjunto de llegada, y X tiene una relación con Y. ¿Sí? Esa sería la definición matemática de una relación. Pero, como les dije al principio, nosotros vamos a trabajar hoy con funciones, que son relaciones particulares. Y como bien indicó la profesora hace un ratito, son relaciones que tienen que cumplir dos condiciones fundamentales. Una es existencia y la otra es unicidad. Primero se lo voy a decir en el lenguaje coloquial y después lo vamos a pasar al lenguaje matemático para que ustedes lo puedan interpretar. Estas son tres relaciones particulares, ¿sí? Para que una relación sea función, como les dije recién, tiene que cumplir dos condiciones. Existencia quiere decir que cada elemento del conjunto de partida tiene que estar vinculado con algún elemento del conjunto de llegada. Y unicidad me dice que esa vinculación entre el elemento del conjunto de partida
y el elemento del conjunto de llegada tiene que ser única. ¿Qué quiere decir esto? Que B no se puede vincular con 1 y con 2. Se tiene que vincular con 1. Si se vincula con 1 y con 2, no cumple con la segunda condición, que es la condición de unicidad. La de existencia me dice que todos los elementos del conjunto de partida tienen que tener vinculación con algún elemento del conjunto de llegada. Y la de unicidad me dice que cada elemento se tiene que vincular con un único elemento del conjunto de llegada. Es decir, por ejemplo, si yo acá pongo una E y no saco ninguna flechita para el conjunto B, no estaría cumpliendo con la condición de existencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Si, por ejemplo, yo saco una flechita de C para el 3, no estaría cumpliendo con la condición de unicidad, porque C, que es un elemento del conjunto de partida, se vincula con 2 elementos del conjunto de llegada. ¿Sí? Pero, si yo saco esa flechita, la pregunta es para ustedes. Esta relación que ustedes observan acá, por medio del diagrama de Venn, ¿es función o no es función? Es función, profe. Es función. Cada elemento del conjunto de partida se vincula con un elemento del conjunto de llegada y aparte es único. ¿Sí? En el segundo diagrama de Venn, el que vemos a la derecha, ¿esa relación es función? No es. ¿Por qué no es función? Porque A tiene más de una conexión hacia B en distintos de las letras. Bien. Está conectada, por ejemplo, a 2 del B. Bien, y que D se vincula con 2 elementos de B. Exacto. ¿Sí? Siempre tenemos que definir cuál es el conjunto de partida y cuál es el conjunto de llegada. No estaría cumpliendo con la condición 1 de existencia o con la condición 2 de unicidad. Con la de unicidad. Unicidad, porque la de existencia la cumple, ¿sí? No cumple con unicidad. En este gráfico que ustedes observan acá, en este sistema de eje cartesiano, lo que te define la relación es la curva. La curva tiene una flechita, esto quiere decir que sigue para abajo y esto va a seguir para allá. Entonces, pregunta, ¿esta relación cumple con la condición de existencia? ¿La pueden ver? ¿Cuál es el conjunto de partida de esta relación? Si tomamos todos los valores de la recta X, estamos hablando que el conjunto de partida va a ser los reales, ¿o no? Y el conjunto de llegada, como es la recta Y, van a ser los reales. Ahora mi pregunta es, ¿hay algún valor de X que no se vincula con Y? No. No, porque fíjense que acá aparece una flechita, esto quiere decir que sigue para la izquierda, y esto quiere decir que sigue para la derecha. Por lo tanto, este valor de X, X2, va a tener un valor de Y. Este valor de X, X3, va a tener un valor de Y. Este valor de X, X4, va a tener un valor de Y. Por más que esté más abajo, más para la derecha, siempre va a haber un valor de Y. ¿Sí? Entonces, esta relación cumple con la condición de existencia y cumple con la condición de unicidad. Cada valor de X se vincula con un único valor de Y. Fíjense, con la regla se van a dar cuenta. Este valor de X se relaciona con este valor de Y. Pero como la curva tiene un decrecimiento, cada valor de X se va a vincular con un valor distinto de Y. Fíjense acá, yo le voy a marcar 2 valores y ustedes van a tener que hacer la interpretación para los que vienen. Vamos a marcar esto. Acá. Vamos a ponerle acá X2 e Y2. X2 e Y2. Fíjense que este punto vincula X2 con Y2, pero no hay otro valor de Y.
¿Sí? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que poder interpretar. Si una relación cualquiera es función, y para que sea función tiene que cumplir esas dos condiciones, la condición de existencia y la condición de unicidad. Lo tiene que tener bien claro. Quizás con un diagrama de Venn es más simple verlo porque el conjunto es finito. ¿Qué quiero decir con que es finito? Porque con que puedo contar la cantidad de elementos que tiene. En cambio, cuando trabajo con el sistema de ejes cartesianos y con toda la recta real, yo no puedo verificar todas las vinculaciones que hay entre X e Y, porque son infinitas. Entonces, mediante el gráfico, mediante la curva, la recta o la función que sea, o la relación que sea, me tengo que dar cuenta si esa relación es función o no es función. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, vamos a explicar la definición. ¿Se puede ver ahí o más o menos? Porque se mojé con alcohol y se me está borrando. Ah, ¿sí? Bien. Bueno, fíjense que dice esto. Dice, para todo X perteneciente al conjunto de llegada, A existe, por eso la E al revés es existe, Y perteneciente al conjunto de llegada, tal que X y pertenecen a la función. Vuelvo a repetir, para todo X perteneciente al conjunto de partida A, existe un Y perteneciente al conjunto de llegada, tal que X y pertenece a la función. ¿Esa cuál es? ¿La condición de existencia o la condición de unicidad? Existencia puede ser, profe. Existencia, porque si te dicen que para todo X perteneciente al conjunto de partida existe un Y perteneciente al conjunto de llegada, tal que el par XY pertenece a la función, es la condición de existencia. Ahora si te digo, por ejemplo, XY pertenece a la función, a F, y X y' pertenece a la función, entonces Y es igual a Y'. Lo voy a traducir. Si XY pertenece a la función, si el par XY pertenece a la función y el par XY' pertenece a la función, entonces Y tiene que ser igual a Y'. Eso quiere decir que para cada valor de X hay un único valor de Y. El valor de Y tiene que ser igual. Por eso acá tenés XY, XY' y Y' tienen que ser iguales. Eso es lo que te está indicando la definición matemática. Por eso primero lo expliqué de forma coloquial, para que ustedes lo puedan interpretar con un gráfico de sistema de eje cartesiano, con un diagrama de... Y ahora lo vemos en el lenguaje matemático, las dos condiciones, la de existencia y la de unicidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Oh, bien, profe. Sí. Bueno, otro tema. Yo una función la puedo representar de distintas maneras. Por ejemplo, puedo nombrarla verbalmente, ¿sí?, dando las características de X y de Y. Puedo nombrarla por medio de una fórmula. Ustedes están acostumbrados quizás a esta fórmula, a esta forma. ¿Sí? Sería una fórmula donde, por ejemplo, yo acá le ingreso valores a X y obtengo valores de Y. ¿Sí? Si
por ejemplo, X puede ser cualquier número real, vos le vas a ingresar un valor a la X, vas a hacer esta cuentita y te va a dar un valor de X. ¿Sí? Entonces ese valor de X, por ejemplo, el 1, si yo lo reemplazo te queda 2 por 1 más 3. Y eso te da 5. ¿No? Entonces quiere decir que el valor de X1 se vincula con el valor 5 de Y. Este valor es parte de la variable independiente. Y este valor, el 5, es un valor de la variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende del valor que yo le ingrese a la X. ¿Está bien? Entonces tengan en cuenta que yo una función la puedo expresar por medio del lenguaje coloquial, puedo expresarla por medio de una fórmula, puedo expresarla por medio de una tabla donde pongo los valores de X y los valores de Y, los valores del conjunto de partida y los valores del conjunto de llegada, ¿sí? Son las distintas formas que tengo para poder expresar una función. Y también puedo expresarla mediante una gráfica. Por ejemplo, esta recta que ustedes observan acá es función, cumple con la condición de existencia y cumple con la condición de unicidad y está expresada por medio de un gráfico. Síntesis. La función la puedo expresar en el lenguaje coloquial, la puedo expresar por medio de una fórmula, la puedo expresar por medio de una tabla y la puedo expresar por medio de un gráfico. ¿Sí? Después nosotros podemos pasar de una expresión a la otra, por ejemplo, observando el gráfico y llegando a la expresión analítica. ¿Sí? Mirando el gráfico, por ejemplo, y llegando a una tabla de valores. Obviamente que si los valores que toma la X son infinitos, yo no puedo poner los infinitos valores de X y los infinitos valores de Y. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta también. Pero puedo, por ejemplo, en el caso particular de la recta, con 2 valores de X que obtenga, puedo obtener 2 valores de Y. Y con 2 puntos puedo graficar una recta. ¿Sí? Es un caso particular. Después lo vamos a analizar cuando empecemos a graficar funciones. La pregunta es, ¿me siguen hasta acá o quedó alguna duda pendiente, algo que no haya quedado claro? Profesor, ¿cómo? No te escuché, disculpame. Tengo una duda. Sí, cómo no. Y' e Y, en este caso, ¿qué representaría más bien? ¿El mismo valor exactamente o...? Claro, porque en realidad ten en cuenta que lo que yo expliqué de forma coloquial, después hay una definición matemática. Y la definición matemática es más rigurosa. No puede tener ambigüedad la definición matemática. Entonces te está diciendo lo siguiente. Si el par XY pertenece a la función y el par XY' pertenece a la función, Y tiene que ser igual a Y', tiene que ser el mismo valor. Lo que te está diciendo es que si vos tenés un valor de X, tiene que tener, si vos, la X es un valor de la función, entonces tiene que vincularse con un solo valor de Y, no se puede vincular con 2 valores de Y. Entonces, claro, si acá fuera distinto, por ejemplo, si Y sería distinto a Y', no estaría cumpliendo con la condición de unicidad. Y si no cumple con la condición de unicidad, no es función. ¿Sí? Es decir, cada valor de X cubre un solo valor de Y y viceversa. Mira, digamos, tengo un ejemplo particular. Mira. Sistema de eje cartesiano. X, Y. Una circunferencia, por ejemplo. Este valor de X, vamos a ponerle X1. ¿Con cuántos valores? Obviamente la que te marca la relación es la circunferencia. ¿Sí? Es la que te marca la relación entre valores de X y valores de Y. Pregunta, X1,
¿con cuántos valores de I se vincula ahí? ¿Con 2? Con 2, ¿por qué? Porque si vos trazás una recta paralela al eje de la Y, voy a hacerlo punteado, me doy cuenta que este valor de x1 se vincula con este valor, le puedo llamar I1, y a este le puedo llamar I2. Mi pregunta es, ¿I1 es igual a I2 o es distinto a I2? ¿I1 es igual a I2 o es distinto de I2? Es distinto. Es distinto, entonces no está cumpliendo con la condición de existencia, que te decía que I tiene que ser igual a I'. Es el mismo valor de X que se vincula con dos valores de I distintos. Por eso no cumple con la condición de unicidad. ¿Sí? ¿Esa regla se aplica nada más a funciones lineales o es una regla general para todas las funciones? No, para todas las funciones. Por eso cuando hablamos de funciones decimos, para que sea función, una relación tiene que cumplir dos condiciones, existencia y unicidad. Si cumple con esas dos condiciones, esa relación es función. Obviamente que después ustedes tienen que saber cuál es el conjunto de partida. El conjunto de partida te lo tienen que dar. Cuando trabajamos, por ejemplo, en el sistema de eje cartesiano, generalmente el conjunto de partida es el conjunto de los números reales. Por eso la recta X está completa. ¿Sí? Entonces tengo que analizar qué pasa para todos los valores de X. Pregunta, esta función, si yo les digo, por ejemplo, que el conjunto de partidas son los reales, ¿hay algún valor de X que no se vincula con ningún valor de Y? Sí. Sí, por ejemplo, fíjense, este valor, X2, no tiene relación con ningún valor de Y. Si trazás la recta paralela al eje Y, te vas a dar cuenta que no hay ningún valor, ningún punto de la relación para X2. No hay ningún valor de Y para X2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces... Nahuel levantó la mano. Ah, bueno, dale. Sí, sí. Nahuel, te escucho. Hola, en el ejercicio 3, por ejemplo. Sí, ya lo sé. Sí, sí, decime, igual. El H o el I. Sí. ¿Esos serían funciones o no serían funciones? Porque... Voy a compartir el PDF y lo vamos haciendo de forma oral. ¿Sí? Queda tranquilo. Lo que quiero decir acá es que acá tenemos una relación que no es función. El conjunto de partidas son los números reales. Y hay valores de X que no tienen vinculación con ningún valor de Y. Punto número 1. Y aparte, X1, por ejemplo, se vincula con I1 y con I2. Entonces eso está mal. Es una relación particular, pero no es una función, porque no cumple con las dos condiciones. Si no cumple con una de las dos condiciones, tampoco es función. Ustedes lo que tienen que identificar es eso, que no todas las relaciones son funciones. Ahora sí podemos decir que todas las funciones son relaciones. ¿Sí? Bueno, vamos a compartir el PDF y vamos a analizar eso que me estaban preguntando. Muy bien. No, estamos antes, perdón. Me fui para atrás. ¿Pueden ver el PDF ahí? Sí, se ve. Bien. Fíjense, me fui para abajo. Bueno, primero arranca con lo que hablamos al principio. Una relación es un conjunto formado por pares ordenados, X y Y relacionados entre sí por alguna condición o propiedad.
Por eso acá tenemos la misma definición que yo les di en el pizarrón. X es la primera componente del par ordenado y es la segunda componente del par ordenado. Acá tenemos un diagrama de Venn y abajo tenemos un sistema de eje cartesiano. ¿Sí? Son las distintas formas de poder expresar una relación. Vamos para abajo, así ya empezamos con los ejercicios. Si no, voy a repetir otra vez lo mismo. Muy bien. Bueno, acá están las dos condiciones. Acá está la parte de la gráfica. Vamos al ejercicio número 3. Indica cuáles de los siguientes gráficos corresponden a funciones de reales en reales. ¿Qué significa de reales en reales? Significa que el conjunto de partida son los reales y el conjunto de llegada son los reales. ¿Sí? Entonces, para esta relación, que es una recta paralela al eje X, ¿es función o no es función? Sí. Sí. Podemos decir que todos los valores de X se vinculan con algún valor de Y. Y que aparte esa vinculación es única, ¿no? Porque este valor de X, por ejemplo, que está acá, se vincula con este valor de Y. Acá lo que confunde es que siempre es el mismo valor de Y. No sé si lo pueden observar. Pero es único. ¿Se entiende la diferencia? Ojo con eso, porque a veces se confunde. Acá este valor de X, por ejemplo, se vincula con este valor de Y. Este valor de X, que es distinto a este, se vincula con el mismo valor de Y. Pero eso no quiere decir que tienen dos valores de Y cada uno. ¿Sí? Cada uno se vincula con el mismo. O sea, del conjunto de partida sale una flechita, de cada elemento del conjunto de partida, sale una flechita para el conjunto de llegada. ¿Sí? Después, todas las flechitas van al mismo valor, que eso es otra cosa. Pero está cumpliendo con la condición de existencia y cumple con la condición de unicidad. Esta relación que ustedes observan acá, ¿es función la B? ¿Cómo, profe? La relación B, ¿es función? No, ¿Por qué? porque tiene todos los mismos valores de X. O sea, para un valor de X tenés infinitos valores de Y. Sí. No está cumpliendo con la condición de unicidad, ni tampoco cumple con la condición de existencia, porque si el conjunto de partida, fíjense, es el conjunto de los números reales, para este valor de X que estoy marcando con la flechita, ¿cuál es el valor de Y que le corresponde? No hay ninguno, ¿no? O sea, para este valor no sale ninguna flechita, y para este valor de X salen infinitas flechitas para el conjunto de llegada. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta relación no cumple ni con existencia ni con unicidad. Esta relación que ustedes observan acá, que está definida por tramos, fíjense que hay un tramo para los X negativos y hay otro tramo para los X positivos. Pregunta, ¿esta relación que ustedes observan acá, es función o no es función? Sí. Sí, fíjense que acá tenemos un circulito abierto y acá un circulito cerrado. Eso quiere decir que para X igual 0, la Y vale donde está este puntito cerrado, en 0. Supongamos que es 0 este punto, ¿no? Voy a hacer un zoom para que se pueda ver mejor. Pero para X igual 0, la Y vale 0. No vale este valor que está acá, que puede ser 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para X igual 0 tenés un solo valor de Y. Y después, esta recta sigue. Por lo tanto, la condición de unicidad de existencia la cumple. Y la condición de unicidad también. Esta relación que ustedes observan acá es función. Vamos con la D. Profe, una pregunta. Sí, cómo no. ¿El conjunto de partidas siempre va a ser la X o a veces pues
siempre X va a ser el conjunto de partida. Claro, bueno, ahí está lo que te decía recién. El conjunto X va a ser el conjunto de partida y el conjunto Y, el conjunto de llegada, porque estamos hablando del sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Pero obviamente, si hablas de un diagrama de Venn, te van a definir el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Y vos tenés que hacer la interpretación correspondiente para determinar si esa relación es función o no es función, ¿sí? Sí, muchas gracias. Vamos, en el ítem D, el gráfico que aparece acá, que es un triángulo, ¿esa relación es función? No es función, profe. No. No es función, muy bien, porque fíjense que no cumple con la condición de existencia, por ejemplo. Hay valores de X que no se vinculan con ningún valor de Y. El ítem E, ¿es función? Es muy parecido a lo que mostré recién en el pizarrón. No, tampoco. No cumple ni con existencia ni con unicidad, ¿sí? El ítem F, ¿es función o no es función? Sí. Sí, porque fíjense que para todos los valores de X existe un valor de Y, ¿no? O sea, está cumpliendo con existencia y con unicidad. Obviamente que para la derecha el gráfico sigue y para la izquierda el gráfico sigue, ¿sí? El ítem G, ¿es función o no es función? No. Así como está definida, no cumple con la condición de existencia. Los valores de X positivo no se vinculan con ningún valor de Y, ¿no? El ítem H, ¿qué dicen ustedes? ¿Es función o no es función? Pareciera que sí. Pareciera que sí, porque fíjense que acá hay un puntito cerrado. Eso quiere decir que para X0, la Y vale este valor. No sé cuánto es, si menos 3, menos 4, menos 5, porque no está la unidad. Pero fíjense que para este valor de X, que es 0, la Y vale acá, no sé, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5,5, el número que sea. Si miramos para la izquierda, podemos observar que este gráfico sigue y va bajando, ¿sí? Pero tengan en cuenta que para cada valor de X hay un valor de Y. Eso por un lado. Y ese valor de Y es único. Lo mismo pasa para los positivos de X, ¿sí? Bueno, vamos con el ítem Y. ¿Qué dicen? ¿Es función o no es función? No. No, ¿por qué no es función? Porque tiene dos puntos. Tiene dos valores de Y. ¿Cómo? La X tiene dos valores de Y. Acá la X, primero no, la X no tiene ningún valor. Fíjense lo que pasa acá. Esta X que está acá, supuestamente se debe vincular con algún valor de Y. Y como acá hay un circulito abierto, con este Y no se vincula. Y como acá hay un circulito abierto, tampoco se vincula con el de abajo. Por lo tanto, no está cumpliendo con la condición de existencia para este valor en particular. Ustedes me dijeron tienen dos valores de Y, tiene dos valores de Y. Y no tiene dos valores de Y, no tiene ninguno, porque acá tenés un circulito abierto y acá otro circulito abierto. Entonces eso quiere decir que este valor de X no se vincula ni con el de arriba ni con el de abajo, ¿sí? No cumple con la condición de existencia, el Y. ¿Vamos bien? Profe, una duda. Sí. Yo recién a uno y no había escuchado lo que había dicho en el D y en el E. En el D y en el E. No. Ahí está. El D y el E, mirá. Ahí estamos. El D tenés el triángulo, ¿no? Y para el triángulo, para este valor de X que estoy marcando con la flechita no tenés ningún valor de Y, ¿o no? Y para este valor de X en particular tenés dos valores de Y, ¿o no? Sí. Entonces, no cumple ni con existencia ni con unicidad. Y con el E pasa lo mismo. Este valor de X tiene dos valores de Y. Y este valor de X no tiene ningún valor de Y. Por lo tanto, esta relación no cumple con la condición de existencia y unicidad. Esta relación no es función. Es una relación,
entre valores de X y valores de Y. ¿Sí? Sí, gracias, profe. De nada. Bueno, seguimos. Vamos, ya terminamos con todo. Vamos. Está ahí de, no sé, tienen la mano levantada, acá abajo. Ahí va, para. Dale, te escucho. No termino de entender la condición de existencia. De existencia. Te está diciendo que todos los valores de X se tienen que vincular con algún valor de Y. Sí. Todos los valores de X se deben vincular con algún valor de Y. Y la unicidad te dice que ese valor que se vincula tiene que ser único. ¿Entiendes? Es eso. Todos los valores. No puede haber un X, un valor del conjunto de partida, que no se vincule con ningún valor del conjunto de llegada o con ningún elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? Quiere decir que entonces si hay una X que no tiene un punto en Y también marcado, no está cumpliendo con la condición de existencia. Tal cual. Por eso siempre vos tenés que tener en cuenta cuál es el conjunto de partida. ¿Sí? Claro. Porque si vos no sabés cuál es el conjunto de partida, no sabés los valores que tenés que analizar para ver si se vinculan con valores de Y. ¿Sí? Eso tenedlo en cuenta. Gracias. Es fácil, si vos tenés 3 elementos, analizás cada uno de los 3. Pero si vos tenés infinitos elementos, con el gráfico te tenés que dar cuenta si esas relaciones funcionan o no. ¿Sí? Bueno, seguimos acá. Bueno, dice ejercicio número 4. Si f de x es igual a la raíz de x, encuentra f de 0, f de 2, f de 4, f de a y f de x más h. Fíjense, cuando dice f de 0, lo que te está diciendo es que vos tenés que reemplazar a la x por 0 y determinar cuánto vale y. ¿Sí? O sea, para x0, la y vale raíz cuadrada de 0. Raíz cuadrada de 0 es 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Cuando dice f de 2, te está diciendo que reemplaces a la x por 2 y obtengas el valor de y. F de 2 es raíz cuadrada de 2. O sea que acá, en f de 2, a la derecha, tienen que poner raíz cuadrada de 2. ¿Vamos bien? Sí. Sí. En f de 4 tenés que hacer lo mismo. En f de a, acá hay una a, lo que tenés que hacer es reemplazar a la x por a. Entonces, en vez de poner raíz de x, f de a va a ser raíz cuadrada de a. ¿Sí? F de x más h, lo que tengo que hacer es reemplazar a lo que vos ves como x, acá, que lo estoy marcando, con x más h. Entonces, en vez de poner x, voy a poner x más h. ¿Qué es f de x más h? La raíz cuadrada, y adentro de la raíz voy a poner x más h. ¿Eso? Sí. Muy bien. O sea, vos tenés que reemplazar lo que te dice adentro del paréntesis en la x de la función. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ahora de dominio. El dominio de una función, primero ya vamos a hablar del dominio de una función. El dominio de una función son los valores que toma la x en la función. Esto quiere decir, por la condición de existencia, que el dominio va a tener que ser igual al conjunto de partida, porque si el dominio no es igual al conjunto de partida, entonces no va a cumplir con la condición de existencia que le estaba nombrando recién. Vuelvo a repetir, el dominio son los valores que toma x en la función. Entonces, el dominio tiene que ser igual al conjunto de partida, porque si no es igual al conjunto de partida, no está cumpliendo con la condición de existencia. Hay valores que no se van a vincular con ningún valor de y no no se va a cumplir con la condición de existencia. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es el dominio de una función? Son los valores que puede tomar la x. ¿Sí? Después tenemos que ver qué valores puede tomar la x para cada una de las funciones. Porque hay funciones que tienen restricciones.
nosotros tenemos que observar cuáles son las restricciones para poder calcular el dominio de una función. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Vamos, por ejemplo, fíjense esta función. ¿Qué dice? Hallar el dominio para que la siguiente fórmula determine una función. F de x es igual a x menos raíz cuadrada de x menos 7 sobre x más 2. La pregunta es, x menos 7 sobre x más 2, ¿no? Este cociente, ¿qué valores puede tener? ¿Qué valores puede tener este cociente? ¿Puede tener cualquier valor? ¿La raíz cuadrada acepta cualquier valor en el conjunto de los números reales? ¿O hay alguna restricción? Solo positivos. Solo positivos, solo positivos. Entonces lo que tengo que armar es una inecuación. ¿Por qué tengo que armar una inecuación? Porque tengo que decir que este cociente x menos 7 sobre x más 2 tiene que ser mayor o igual a 0. Porque puede ser 0, la raíz cuadrada de 0 vale 0. Entonces ahí tenés una restricción. Una vez que resuelvas esta inecuación, que vamos a utilizar los métodos que ya vimos en la clase pasada, vas a determinar cuál es el dominio de la función, ¿sí? Porque vas a saber para qué valores está definida. Obviamente que ese dominio va a coincidir con el conjunto de partida. Vuelvo a repetir por tercera vez, el conjunto de partida tiene que ser igual al dominio, porque si no, no cumple con la condición de existencia que hablamos hace un ratito. ¿Sí? Bueno, ya acá no voy a explicar la tablita esta de doble entrada, porque ya la expliqué en la clase pasada, pero ustedes pueden observar que una vez que resuelve la tablita, llega a la solución y te dice que el dominio de la función es desde menos infinito a menos 2, unión desde 7 a más infinito. ¿Sí? Este es el dominio de la función. Y este va a ser el conjunto de partida. ¿Sí? Repito, este va a ser el dominio de la función y va a ser el conjunto de partida. Desde menos infinito a menos 2, unión desde 7 a más infinito. ¿Se entiende el razonamiento o hay algo que no se haya entendido de este ejemplo en particular? Se entendió. Una clase de fondo. ¿Cómo? Se escucha una clase de fondo. Como que alguien tiene... Sí, puede ser. Se ve que varios tuvieron problemas en Teams, porque estaba leyendo recién en el grupo que dijeron que varios tuvieron problemas. Sí, el problema ya desde ayer. Ayer nos volvió bastante locos ayer. Sí. Juan me dijo lo mismo el sábado. Sí, creo que empezó el sábado, contaron los chicos. Claro. El lío, digamos. Porque parece que se actualizó la aplicación, entonces hubo algunos cambios y nos agarraron de sorpresa. Claro, sí. Bueno, los profes nos adaptamos a todos, ¿no, Patricia? Obvio, no te queda otra. Bueno, ¿alguna duda, chicos, hasta acá? No. Bien, vamos a hacer el ejercicio número 5, el que tienen que determinar el dominio de la función. ¿Ustedes ya no están viendo mal la pantalla, o sí? Sí, Sí, se ve todavía. Perfecto. Bueno, voy a dejar de compartir entonces. Ahí está. Ahí estamos. Ejercicio 5. Bueno, algunos ejemplos. El A. El A lo vamos a corregir de forma oral. Dice y igual 2x más 3. Pregunta, ¿hay alguna restricción para la x? ¿Hay algún valor que no pueda tomar? El grillo está con todo, ¿eh? No. Fíjense que dice 2x más 3. Vos a la x le podés ingresar cualquier valor, ya sea racional o irracional, ¿sí?
siempre vas a obtener un valor de y, porque lo que estás haciendo es multiplicar a ese valor por 2 y después sumarle 3. Por lo tanto, para todos los valores de x vas a tener un valor de y, ¿sí? El dominio va a ser el conjunto de los números reales. Cuando no hay ninguna restricción que vos le puedas poner a la x, entonces el dominio van a ser todos los reales. En este caso, en particular, el dominio es el conjunto de los números reales, ¿sí? En el ítem B, vuelvo también a hacer la misma pregunta. ¿Hay algún valor que vos ingreses a la x y que no obtenga ningún valor de y? La x no tiene ninguna restricción, porque fíjense que está elevada al cuadrado, después la tenés que multiplicar por 3 y sumarle a x al cuadrado y después restarle 1. Por lo tanto, como no hay ninguna restricción para la x, vos podés ingresar cualquier valor de la recta real. Entonces, el dominio de esa función va a ser el conjunto de los números reales. Para el ítem C, ¿hay alguna restricción para la x? 0. Bien, ¿por qué? Porque si la x vale 0, vos no podés dividir por 0. Y acá tenemos la primera restricción. El dominio va a ser los reales menos el 0. ¿Está bien? O sea, para esta función vos vas a poder ingresar cualquier valor real menos el 0. Porque el 0 también te hace dividir por 0 y eso no lo podés hacer. Es una de las restricciones que tenés para esa función. ¿Sí? El ítem D. Tenés un cociente. ¿Hay alguna restricción para esa función? El 0 también. 1. No. El 1 se vuelve 0. 2x-2. Ahí me gustó más. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es armar una ecuación, buscar qué valores hace 0 el denominador. Cuando obtienen los valores o el valor que hace 0 el denominador, saben que el dominio va a ser todos los reales menos ese valor en particular. Por ejemplo, acá es uno solo. 2x menos 2 es igual a 0. ¿Cuál es el valor que hace 0 a esta expresión de x? Y lo tengo que despejar, ¿no? Te queda 2, x es igual a 2, dividido 2, por lo tanto x es igual a 1. Cuando x vale 1, el denominador de esa función vale 0. Y si el denominador vale 0, no puede ser parte, este valor no puede ser parte del dominio de la función. Entonces el dominio va a ser todos los reales menos este valor, 1. ¿Sí? Todos los reales menos el 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. Ítem E, fíjense que dice 3x más 2 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Qué valores no puede tomar la x? ¿Qué tengo que hacer para determinar esos valores? Una ecuación. Igualar a 0 el denominador. Entonces vos tenés x al cuadrado menos 1, tiene que ser igual a 0. Y acá tienen que resolver esta ecuación. Paso el 1 sumando y esta potencia la paso como raíz. Tengan en cuenta que como es un exponente par, cuando lo paso para el otro lado tengo que poner más menos la raíz cuadrada de 1. ¿Sí? Y cuando pongo más menos la raíz cuadrada de 1 tenés dos posibilidades. Más menos 1. Quiere decir que para esa función hay dos valores que no puede tomar la x. ¿Cuáles son? Uno positivo y uno negativo. Entonces lo que ponemos es reales menos y un conjunto que tiene el 1 y el menos 1. ¿Sí? Y ahí definimos el dominio de la función E. ¿Sí? Bueno, vamos con el F. Pregunta, ¿qué ocurre ahí con la raíz cuadrada de x cuadrado menos 5? Hay que hacer una ecuación. ¿Una ecuación o una inecuación? Inecuación, perdón. Bien, ¿por qué inecuación? Porque lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, ¿o no? Mayor o igual a 0. Entonces vas a decir, x al cuadrado menos 5 tiene que ser mayor o igual a 0.
¿Sí? Y acá tengo dos opciones. O resuelvo la inecuación factorizando esta expresión, o trato de pasar lo que está restando sumando para el otro lado de la desigualdad, pero después tengo que aplicar la definición de módulo. Vamos por ese segundo camino. Este menos 5 lo paso para allá y te queda x cuadrado mayor o igual a 0 más 5, ¿no? X al cuadrado es mayor o igual a 5. La potencia pasa como raíz, pero tengo que tener en cuenta de aplicar módulo. El módulo de la raíz cuadrada de 5. Y una vez que tengo la desigualdad con módulo, aplico esa definición que vimos en la clase pasada. Lo que está acá adentro, x va a ser mayor o igual a la raíz de 5, o lo que está acá adentro, x va a ser menor o igual a la raíz cuadrada de, a menos raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase pasada. Y de acá voy a hacer una recta numérica y voy a poner las dos soluciones. Raíz de 5 a la derecha, menos raíz de 5 a la izquierda. Te dice que x es mayor o igual a raíz de 5. Cuando es mayor o igual, tengan en cuenta que es cerrado, ¿no? Y te dice que x es menor o igual a menos raíz de 5, o sea que vamos para acá. Cerrado. ¿Cuál es la solución? Como la O me determina una unión, tengo que poner que el dominio de esta función va a ser igual al conjunto que va, de números reales, ¿no? Que va desde menos infinito, punto y coma, a menos raíz de 5, corchete, y acá paréntesis, unión, corchete, raíz de 5, punto y coma, más infinito. Y ahí tenemos el dominio de la función. Es el conjunto de valores de los reales que va desde menos infinito a menos raíz de 5, unión desde raíz de 5 a más infinito. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, tengan en cuenta por qué el dominio de la función es la unión de estos dos intervalos. Porque yo sé que cualquier valor que tome de este intervalo o de este intervalo lo reemplazo en la x, lo elevo al cuadrado, le resto 5 y me da mayor o igual a 0. Cualquier valor que no esté dentro de ese intervalo lo voy a reemplazar acá por la x, lo elevo al cuadrado, le resto 5 y no me va a dar mayor o igual a 0, me va a dar menor a 0. Y si me da menor a 0, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me da menor a 0? Está mal. Está mal. Está mal porque lo que queda dentro de la raíz es un número negativo. ¿Está bien? Entonces, por eso ustedes tienen que buscar las restricciones de la x para definir el dominio de una función. Cuando ves el gráfico, quizás es más fácil darte cuenta cuáles son los valores que no puede tomar la función, que no toma la x en la función. Pero cuando te lo dan analíticamente, como es el caso de esta función, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5, ahí tenés que analizar o lo que está dentro de la raíz o lo que está en el denominador y ver si armás una inecuación o una ecuación. Fíjense que en el primer caso armamos una ecuación y en el segundo caso una inecuación. ¿Sí? Patricia, vos tenés que estar en otra clase ahora, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Arrancar porque además es la clase que estoy sola. Bueno. Gracias por el acompañamiento. No es porque ustedes siguen todos juntitos. Dale. Nos vemos. Chao, Patricia, gracias. Nos vemos el martes que viene. Hasta el martes. Nos vemos. Bueno, muy bien. Seguimos acá. Vamos a hacer alguno un poquito más complicado y después alargo más la clase de geometría. Quédense tranquilos. Ya que perdimos un tiempito, lo avanzamos. Bueno, ¿alguno que haya complicado, que no se haya entendido? No, profe, no puede hacer la N. ¿La N? Sí, el 5N también complicamos. 5N, vamos. ¿Qué dice? Fíjate.
Vamos a secar bien. N. Y es igual a X menos 2. menos 2 ¿Sí? sobre módulo de X menos 2. Bien. Ahí, ¿vamos a armar una ecuación o una inecuación? Una inecuación. ¿Inecuación? ¿Qué me está diciendo ahí? ¿Cuál es la restricción que le tengo que poner a la X? Que no puede ser ser, igual a tiene que ser desigual a 0. Que tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, yo voy a poner acá el módulo de X menos 2. Voy a poner igual a 0 para encontrar ese valor y después excluirlo del dominio. Entonces, ustedes saben que si yo tengo que aplicar la definición, ¿qué me va a dar? Ustedes saben que si aplico la definición es lo mismo. Si aplico la definición y sigo lo que les indiqué la clase pasada o la anterior, no recuerdo, me va a quedar x menos 2 es igual a 0 o x menos 2 es igual a menos 0, pero 0 y menos 0 es el mismo número. Entonces no tiene sentido que trabaje con esta parte, trabajo solamente con esta parte. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, cuando trabajo con esta ecuación, te queda que x es igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Díganme ustedes, ¿qué quiere decir? Que no puede ser 2. Que si x vale 2, entonces este denominador va a valer 0. Y si este denominador vale 0, no voy a poder dividir por 0. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser igual a los reales menos el 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Después hay otro que quizás ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Después creo que había otro, a ver, lo voy a buscar acá. El K. ¿Lo pudieron hacer ese? Fíjense lo que te dice el K. ¿Alguien me lo puede dictar? La raíz de x cuadrado menos 5x más 6. Y es igual a la raíz de x cuadrado menos 5x sí. más 6. Bien. Díganme ustedes, ¿qué valores no puede tomar la x? Negativos, ¿no? Y si son negativos, entonces tengo que definir que x al cuadrado menos 5x más 6 tiene que ser mayor o igual a 0. Y ahí te queda una inecuación. Y para resolver esa inecuación, tenés que factorizar el polinomio de grado 2. Y para factorizar el polinomio de grado 2, tengo que encontrar las raíces para luego factorizarlo de la manera que trabajamos la clase pasada, no, la anterior creo que fue, ¿sí? O sea, ustedes obtienen los valores que hacen 0 a esta expresión y ahí pueden obtener la forma factorizada del polinomio de grado 2, que se escribe de esta manera: a por x menos x1 por x menos x2, todo eso tiene que ser mayor o igual a 0. Lo que voy a hacer es con mi calculadora encontrar los valores que hacen 0 a esta expresión, así no perdemos tanto tiempo, pero ustedes lo van a mí hacer. me dio 3 y 2. Bien. X1 3 y X2 2. A ver. X1 3, o sea que me queda 1 por x menos 3 por x menos 2. Ojo acá, porque creo que el examen anterior, el valor de A era menos 1. Y todos pusieron A como 1. Y la inecuación cambia, ¿sí? Y eso está mal. Entonces tengan en cuenta que si el valor de A
es negativo, o es 2, o es 3, o menos 3, o menos 4, acá tengo que poner ese valor, ¿sí? Porque después el análisis de los signos te va a cambiar. Bueno, vamos a recordar cómo resolvíamos esta inecuación con una tablita de doble entrada, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que yo ponía la parte superior de la tabla, estos valores están acá, menos 3 y menos 2. ¿Qué pongo primero, el menos 3 o el menos 2? ¿Qué está de izquierda a derecha? ¿Quién está primero en la recta numérica, el menos 3 o el menos 2? El menos 2. Vamos. Después el menos 2. Acá tengo de menos infinito, punto y coma, menos 3. Acá tengo de menos 3 a menos 2. Y acá tengo de menos 2, punto y coma, a más infinito. Esto lo hicimos en la clase pasada. Y de este lado pongo x menos 3 y x menos 2. Y después el producto, x menos 3 por x menos 2. Esto como un repaso de inecuaciones de lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Entonces, x menos 2 vale. ¿El 3 y el 2 no tienen que ser positivos, profe? Sí, perdón. Acá está así, perdón. Acá. En vez de poner los valores que hacen 0 al polinomio, puse los valores que están acá, ¿sí? Pero eso lo corregimos en un segundo. Pregunta, ¿cuáles son los valores que hacen 0 a este factor? 3. 3, entonces el 3 lo ponemos acá. ¿Cuál es el valor que hace 0 a este factor? 2, entonces el 2 lo pongo acá. Y acá tenés el intervalo que va de menos infinito, punto y coma, hasta 2. Y acá tenés el intervalo que va desde 2 a 3, corchete, y acá tenés el intervalo que va de 3 a más infinito. Bien, ahora estamos bien. X menos 3. ¿Dónde va a valer 0? Para 3, ¿no? Entonces acá le pongo un 0. X menos 2. ¿Dónde va a valer 0? Acá. Entonces le pongo un 0. Y después tengo que mirar qué pasa para la izquierda y para la derecha. Para la izquierda, reemplazás un valor en este x menos 3. Un valor de entre 2 y 3. 2,5 por ejemplo. 2,5 menos 3 te da negativo. Entonces tenés negativo, negativo, negativo. Y para la derecha, positivo. Lo mismo con este. Acá vale 0. Reemplazás un valor de que esté entre menos infinito y 2. Un valor puede ser 0, por ejemplo. 0 menos 2, negativo. Entonces para acá tenés negativo, para acá tenés positivo, para acá tenés positivo y para acá tenés positivo. Y después multiplicar los signos. Menos por menos, más. Menos por 0, 0. Menos por más, menos. 0 por más, 0. Más por más, más. ¿Cuál es el resultado de esta inecuación? ¿Tengo que mirar los positivos o tengo que mirar los negativos? Los positivos. No, los positivos, porque recuerden que tiene que ser mayor o igual a 0. Y los positivos de la solución, voy a escribir acá. ¿Los positivos y el 0, profe, o solamente los positivos? Los positivos y el 0. ¿Por qué los positivos y el 0? Porque acá te dice que lo que está dentro de la raíz también puede ser 0. Fíjense que cuando yo planteo hago el planteo de la inecuación, digo que tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Correcto. Eso lo tienen que interpretar ustedes, porque lo que está dentro de la raíz puede ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces la solución ahí te va a quedar desde menos infinito a 2, unión de 3 a más infinito. Quiere decir que el dominio de la función va a estar dado por todos los reales que estén entre menos infinito y 2, unión 3 a más infinito. 3, ¿es parte del dominio de esta función? Sí. 2, ¿es parte del dominio de esta función? Sí. Porque esta expresión vale 0. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. ¿Sí? O sea, esta resolución es la misma que hice la clase pasada con otra inecuación. ¿Sí? Este cuadrito ya lo hice en la clase pasada. Lo que ustedes tienen que interpretar de esta clase es esta restricción. Todo lo que está acá dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0.
¿Sí? Muy bien. Pasamos a geometría, ¿les parece? Bueno, profe. Dale. Desconecto acá y vamos a geometría. Ok.